Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Bueno, somos 16 personas. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutos, a pesar de que estamos... En hora. Sí, estamos, son y 47. Voy a agarrar el programa, porque por lo que me estaban preguntando. Me preguntaban qué bolillas entran. Bueno, obviamente la 1, teoría general de las obligaciones, unidad 2, efecto de las obligaciones, unidad 3, pago, que hoy terminamos con pago, 4, incumplimiento, mora, eso es la 4, la 5, ejecución indirecta, también, la 6, patrimonio como prenda común de los acreedores, caso de unidad 7, incumplimiento inimputable. De clasificación van algunas. Ahí tendría que tener voy a abrir el cronograma, porque al final no damos todas las clasificaciones, pero damos algunas. Itinerarias no. Itinerarias va para la segunda parte. Pero un minutito que estoy abriendo el cronograma. Creo que la obligación de dar cosas ciertas hacia el final. Mora, que lo doy yo el martes 7 de septiembre, yo doy mora, y mora del acreedor. Transmisión de derechos, unidad 14, esa va, porque se va a dar la clase. Unidad 6 ya lo vimos, el patrimonio como prenda común. Acción subrogatoria, acción directa, que está en esa bolilla. Clasificación. La clase del 23/9 de la doctora Pioletti, distintos criterios de clasificación. Estamos en la unidad 8, distintos criterios de clasificación. Obligaciones de dar cosas para transferir o constituir derechos reales, básicamente. Vamos entonces. La unidad 8 va completa. La 9, que es dinero, no. Después, unidad 15, medios extintivos. Toda la clasificación, eso es, también va la unidad 15. Y la unidad 16 también va, que es prescripción, que lo doy yo. ¿Ok? Hoy vamos a ver... 10 y 11 no, 10 y 11 y 12 no va, ¿no? No. Las que fuimos nombrando. A ver, hacer y no hacer. No, eso lo pueden, digamos, estudiar ustedes, pues son, digamos, yo les llamo el contenido dogmático, la materia, la clasificación, etc.
No podemos, ya saben, no se puede dar todo el programa en 19 clases, pero sí de hacer y de no hacer alguna lo pueden estudiar sin, y cualquier inconveniente que tengan, lo analizamos. Bueno. Obligaciones modales, condición, cargo y plazo, eso ya eso en general se ve ya en Civil 1, en parte general. Y después vamos a ver en la segunda parte obligaciones de sujeto múltiplo o plural, las dinerarias. Y bueno, tenemos, yo por eso puse acá, en esta primera parte puse los medios de extinción, la prescripción y la transmisión de derechos, para que si se quiere, aligerar un poco la segunda parte del cuatrimestre que tenemos toda responsabilidad. Sí. Lo que sí va a ir, perdón, que me olvidé, de la segunda parte, por lo menos para tener el primer punto, la segunda sección del programa, que es la unidad 18, se llama Teoría General de la Reparación de Daños. No, perdón. Y esto... porque se va a tomar... ¿Dónde está esto? Bueno, un segundito. De alguna manera, porque después una clase de la doctora Pioletti, fíjense en el cronograma, es los presupuestos de la responsabilidad civil, los 4 presupuestos. Antijuridicidad, daño, relación de causalidad y factor de atribución, que corresponde a la unidad 20.1. Eso sí va. No le vamos a tomar todo lo que está acá, pero le vamos, esto está grabado, así que lo que les vamos a preguntar es estos 4 conceptos: antijuridicidad, relación de causalidad, factor de atribución y daño. Que algo, de alguna manera, algo se infiere de lo que hablábamos del martes pasado, de los efectos de las obligaciones, ¿no? Cuando no se... Cuando media en incumplimiento de una obligación convencional o el incumplimiento de una obligación nacida de la ley, o se provoca un daño a partir de un hecho ilícito, se genera la obligación de indemnizar, que es la función resarcitoria de la responsabilidad civil. El Código Civil y Comercial novedosamente agrega otras funciones, la preventiva, y estaba la disuasiva también en el anteproyecto, pero eso fue eliminado por el Poder Ejecutivo. Pero bueno, digamos, no es todo el punto 1 de la unidad 18, porque está ahí causales de justificación y otros conceptos, es mucho, que lo vamos a ver en la segunda parte, pero los 4 presupuestos sí, por favor. Bueno, vamos, hoy, según el cronograma, tenemos que dar imputación del pago y pago por consignación. Voy a empezar por pago por consignación, que es más largo, y si nos faltara imputación del pago son reglas. Bueno, si no llego hoy, lo vemos en unos minutos en la clase que viene. O le pido a las doctoras que se lo den el jueves o el viernes. Pero pago por consignación lo vamos a ver ahora porque es un poquito más largo. Y decididamente es un tema, el pago por consignación es una herramienta, es un instrumento. Tiene un carácter así, sí, instrumental, para que el deudor pueda pagar. El deudor decididamente tiene el deber y tiene el derecho de pagar. Esto surge del artículo 731 y del 880. Tiene el deber y tiene el derecho de liberarse de una obligación. Entonces, cuando algunos, de la misma manera, esto lo alcanza al deudor y a un tercero, el tercero interesado, ya sabemos que es aquel que va a sufrir un perjuicio en su patrimonio si no se paga, aún no siendo deudor de ese acreedor. También tiene abierta la posibilidad de pagar mediante este instrumento del pago por consignación.
Pizarro aborda el tema y hace la aclaración que, digamos, que el Código Civil y Comercial nuestro sigue los lineamientos de la sistemática de la ubicación de esta institución que tenía el Código Civil, que es poniéndolo como una clase de pago. Estaba en pago en el Código Civil de Vélez, ahora sigue estando como una forma especial de pago también. Cuando hay otra doctrina, por ahí otros autores, otras posturas, que lo encaran al pago por consignación, como dice de Molón, como un pago forzoso, como la contracara de la ejecución forzosa que puede hacer el acreedor para que el deudor cumpla. La contracara es el procedimiento forzoso, contencioso, judicial, que puede hacer el deudor para poder pagar, digamos. No ya desde el punto de vista del pago, sino de una ejecución forzosa de su derecho a pagar. Como dice de Molón, es un pago forzado, no forzoso, forzado. Básicamente hay un concepto que dice, ¿cuándo se debe pagar por consignación? Se paga por consignación, dice acaso, que a mí me quedó siempre esto grabado, toda vez que el deudor no esté seguro de efectuar un pago válido. Toda vez que el deudor tenga dudas razonables, de que su pago va a ser liberatorio, irrevocable, lo va a extinguir el crédito, liberar al deudor y satisfacer el interés del acreedor. Que por una serie de circunstancias que ahora vamos a ver, que giran muchas de ellas, básicamente, alrededor del concepto de la mora del acreedor. Perdón, un segundo. Entonces, cuando en términos, por ejemplo, generales vamos a ver cuándo es viable este pago por consignación. Dice que el acreedor dice no puede recibir el pago, no quiere recibir el pago, y en general el deudor dice no puede pagar, pero no por causas imputables a él. Y revuelvo a la fórmula que decía Casó. Toda vez que el pago, cuando yo digo, toda vez que el deudor no tenga la posibilidad o no tenga la certeza de que su pago va a ser válido, ¿y cuándo el pago es válido? Casó, cuando habla de los requisitos del pago, dice, requisito de validez del pago, que agrega a los 4 clásicos, identidad, integridad, puntualización y localización, agrega disponibilidad de la cosa y propiedad de la cosa cuando el pago es para transferir la propiedad. Estos son los 6 requisitos de validez del pago. Si el pago no es íntegro, idéntico, localización, puntualidad, disponibilidad de la cosa y propiedad de la cosa. Entonces, a contrario sensu, toda vez que el deudor advierta que, digamos, para que este pago válido, que él considera válido, realmente lo libere, y no lo puede hacer, no porque él no tenga animus solvendi, tiene que tener animus solvendi, porque lo que persigue el pago por consignación es que se declare, visto desde el punto de vista obviamente el del solvent, del deudor, es que se declare la validez del pago. Les voy a leer hoy la casuística, en realidad, de las situaciones que habilitan el pago por consignación, que están más resumidas, como les dije recién, cuando el acreedor no puede recibir el pago, es un incapaz que no tiene representante, por ejemplo. Cuando el acreedor no quiere recibir el pago, una actitud, dice, abusiva, por ahí de alguna manera, cuando quiere cobrar, cuando no respeta los requisitos de validez del pago, cuando quiere cobrar más de lo que se le debe, cuando quiere cobrar otra cosa diferente a lo que se le debe, cuando cambia el lugar de pago. Entonces, de esa manera se logra que el deudor pueda pagar.
Pero yo le quería, el 757 del Código de Vélez, si bien tiene una enumeración de situaciones muy interesantes que no tiene el código hoy, que no es exhaustiva, pero es muy ilustrativa, que les voy a leer. Decía Vélez Arfiel, la consignación, y tiene plena vigencia, digamos, no es una cosa, está derogado el artículo, pero las situaciones son asimilables. Dice, cuando el acreedor no quisiera recibir el pago ofrecido por el deudor, no quiere. Cuando el acreedor fuera incapaz de recibir el pago, y no incapaz que no tiene representante, pero si no le tengo que pagar al representante, o que es una persona con la capacidad restringida para ciertos actos, y cuando el pago es un acto de disposición, por ejemplo, la persona tiene limitada su capacidad en ese sentido. Cuando el acreedor estuviese ausente, sobre esto se hacen algunas precisiones, porque la ausencia no es la ausencia con presunción de fallecimiento, porque si hay una ausencia con presunción de fallecimiento, hay un curador de los bienes, o a posteriori los herederos de ese ausente con presunción de fallecimiento van a estar y les puedo pagar. Es la simple ausencia. No está donde sé dónde va el deudor a pagar, era donde siempre pagaba, donde siempre se había acordado. ¿Querés una aguadita esta bolsa? Ponemos el mute, please, por favor. Donde siempre es la ausencia. El deudor, asumiendo que el deudor de pago, que el lugar de pago sería, por ejemplo, el domicilio del acreedor, el deudor concurre y no está. Es una simple ausencia, no está. Entonces yo no puedo pagar. Entonces, ese es el supuesto. Cuando fuese dudoso el derecho del acreedor a recibir el pago, o se presentan otras personas, hay dudas sobre el derecho del acreedor a recibir el pago. Esta persona que se presenta, yo en realidad no sé si es el acreedor. Y se presentan más de una. No hay certeza de que si yo le pago del día de mañana, no me vengan a reclamar de que no le pagué al verdadero acreedor y aparezca el verdadero acreedor y yo tenga que pagar nuevamente y repetir del otro, en fin, o sea que mi pago no va a ser válido. O cuando el acreedor fuese desconocido. Dice, cuando la deuda está embargada o retenida en poder del deudor y éste quisiera exonerarse del depósito. Cuando el crédito se embarga, el deudor ya no lo puede pagar. Tiene que depositarlo, tiene que depositar judicialmente, tiene que consignar. Cuando se hubiese perdido el título de la deuda, porque, por ejemplo, lo que título de la deuda, bueno, ahí escriben qué es el título de la deuda, el documento, el instrumento donde está formalizada la relación obligacional, que pueden contener pagarés o cheques que al momento que el deudor va a pagar, hay que entregarle eso. Y se han perdido, entonces, como el acreedor ha perdido los instrumentos, el deudor no puede obtener una certeza sobre su liberación. Extremo también que lo habilita para consignar judicialmente. Y dice, cuando se hubiese, perdido el título, cuando el deudor del precio de inmueble adquirido por él quisiera redimir hipotecas con las hayan grabados. Ahora, este es un tercero interesado que adquiere un inmueble grabado con hipotecas a favor de otro. Entonces, este es el típico tercero interesado, porque si el deudor no paga la hipoteca, le remata la casa. Es más, si tenemos tiempo, yo estoy trabajando, yo tengo acá en mi escritorio un juicio de pago por consignación que hice hace muchos años, que prosperó, a pesar de que me lo rechazaron en primera instancia, pero apelé y la Cámara revocó el fallo y hizo lugar al pago de consignación de un tercer adquirente de inmueble hipotecado en contra del acreedor, era un banco. Y saqué algunas cuestiones, pero ya les puedo ir diciendo. Por ejemplo, cuando el cliente ya viene con el... yo creo que el cliente que en el boleto dijo, bueno, compro... La verdad lo estafaron a este señor.
porque pagó esa propiedad como 2 propiedades pagó. Entonces él tenía que pagarle al banco depositando, él se había acordado con el que le vendió, que le iba a pagar las hipotecas que este hombre había asumido con este banco, y depositando, acá dice, depositando en una cuenta corriente donde se descargaban estos 2 créditos hipotecarios. Este señor empezó a pagar y a pagar y a pagar, depositaba así por cajero, pero en algún momento dice, tiene la duda, o por algo que le dice el que le vendió, que ahí en esa cuenta corriente no solamente estaban las 2 hipotecas, sino que estaba la tarjeta de crédito de este que le vendió, y un débito de alguna otra cosa, y dice, no, yo voy a pagar las hipotecas, no quiero pagarle la tarjeta de crédito. Entonces, le digo, bueno, a ver, nos vamos a pedirle información al banco, que es el acreedor, para que colabore, a pesar de que él es tercero, también los deberes de colaboración y de buena fe también le caben al tercero, que encima le quiere pagar. Entonces, mandamos una carta documento en la cual, o acta notarial, no me acuerdo, en el cual le pedimos, exigimos al banco, le contamos que asumió bla, bla, bla. Correspondiente a dichos préstamos, dice, acordé con el íntimo, en 72 horas, le hicimos una carta, tiene como 20 años esto. Intimo que en 72 horas procedan, le dice el tercero interesado al banco, ponga a mi disposición la fotocopia certificada del legajo de cada uno de los créditos y la copia de la escritura hipotecaria. Informe los términos y condiciones de cada uno de los créditos, en lo que respecta a la tasa de interés pactada y si los pagos deben efectuarse en cuentas especiales, separadas o no. Informe el saldo deudor existente a la fecha en cada uno de los créditos, detallando puntualmente la liquidación, la tasa de interés en concepto de mora, gastos administrativos devengados y demás cargos que se refieran a la deuda. Informe el último pago ingresado por el banco al banco en cada uno de los préstamos. Indique las características de la cuenta corriente número tanto, si se corresponde a una cuenta de las denominadas operativas, si el cuenta correntista giraba cheques, por ejemplo, desde esa cuenta. Comunícole que en caso de no tener una respuesta favorable dentro del plazo requerido, procederé a consignar judicialmente el saldo deudado, de acuerdo a los registros que obran en mi poder, y a solicitar el arreglo de cuentas, conforme el artículo no sé cuánto del Código de Comercio, esto obviamente era antes, intimo a que se abstengan de proceder al reclamo judicial de ambos préstamos y adoptar cualquier otra medida sobre el inmueble grabado hasta que tanto no cumplan con el requerimiento formulado. Toda vez que es mi intención y voluntad de mi parte cancelar definitivamente ambos préstamos y liberar el inmueble adquirido. De esta manera lo pusimos en mora al banco. Después el banco, ¿qué va a contestar de esto? El banco contestó de esto que no le tenían que dar información a mi cliente porque no era cliente de ellos. El que era cliente era el que le vendió. Y que estaban parados por el secreto bancario. Pero ya habían recibido pagos de mi cliente, ahora no le gustaban los pagos, ni dar información, pero la cuenta le aceptaban los pagos a mi cliente. Bien, vamos a ver. Por otro lado, para que se te sea un pago, tiene que haber la oferta de pago, la voluntad de pago tiene que ser real, incondicionada y de pagar y respetar los requisitos de validez del pago. El pago por consignación es excepcional y es facultativo para el deudor. Es excepcional y es facultativo. Los requisitos en general de pago por consignación es la existencia de una obligación válida y desde ya vamos a poner de manifiesto que el pago por consignación es procedente solamente en las obligaciones de dar. No es posible físicamente hacerlo en las obligaciones de no hacer o en las de hacer. No es posible. Y
se refiere a las obligaciones de dar dinero, a las obligaciones de dar cosas inciertas y a las obligaciones de dar cosas ciertas. Este es el ámbito o el quicio usual del pago por consignación. Seguimos. Dice, y los requisitos, bueno, la obligación válida. El solvens, dice, debe estar, y va a decir solvens, ¿por qué? Porque acá pueden ir por pago por consignación, puede ir el deudor, el tercero interesado, y el tercero no interesado también, salvo que medie una oposición conjunta de deudor y acreedor. Son casos, por cierto, marginales, pero el tercero interesado podría pagar, salvo que se opongan acreedor y deudor. Que el solvent, entonces ahí todos le vamos a llamarlos solvents, ¿no? El solvens esté en estado de cumplimiento. Casó decía, cuando hablaba de mora del acreedor, dice, el deudor debe acercarle tanto la prestación al acreedor, así como en bandeja, porque es la parte del débito, el deber del deudor, de cumplir la prestación de acuerdo a cómo fue convenida, sin modificaciones, de buena fe. Todo el tema, bueno, esto que nos falta un poco alguna clase para buena fe, en este tema campea la buena fe absolutamente, porque el acreedor, como dijo alguien, es la parte activa de la obligación, pero no por eso puede hacer lo que quiera. No por eso puede abusar de su derecho a cobrar, más allá de las exigencias de buena fe, de una conducta ajustada a derecho, de una conducta proba, honesta, leal y respetando la confianza que nuestros actos y expresiones despiertan en el otro. Esto del solven en estado de cumplimiento. La concurrencia dice, bueno, obviamente los elementos que hacen en la exactitud del pago y la dificultad para hacer un pago directo extrajudicial. Y una dificultad que no es imputable al deudor. Después, bueno, en el 904 es un poco esto que les leí en estado de cumplimiento, concurrencia de elementos, y que es un poco más generoso la descripción que hace Belezarfi en el 757. Por ejemplo, otro caso que dicen que habilita la consignación judicial es cuando el acreedor le extiende el recibo, pero no lo imputa correctamente, o hace reservas que no corresponden, o no le quiere dar el recibo directamente, o tiene que el documento fundamental del cual emana el cumplimiento y la liberación del acreedor. Cuando el acreedor le quiere consignar en el recibo observaciones que puedan el día de mañana dar lugar a pedidos de nulidad de ese pago o de invalidez de ese pago. Cuando el solvens o nosotros profesionales tenemos que queremos hacer el juicio por consignación, tenemos que probar todo esto, tenemos que probar la existencia de la obligación, tenemos que probar la falta de colaboración del deudor, tenemos que probar que el acreedor no presta la colaboración necesaria para que se realice el pago, para que se efectivice el pago. Tenemos que probar que el acreedor no colabora. Porque esto es excepcional, el pago por consignación, y facultativo. Yo bien puedo, como deudora, decir, ay, bueno, no estaba, fui a buscarlo. Yo elijo si voy por pago por consignación o espero a ver si la dificultad se supera o si puedo arreglarlo de otra manera, arriesgándome, porque esa situación bien puede conducirme a colocarme en mora, ¿no? Entonces todo esto hay que probar y decir, señor juez, yo le quiero pagar, es una persona que, no sé, tengo que probar que fui a la casa
Tengo que ir con testigos. Cuando el cliente te pregunta, ay, fui y no lo encontré. Bueno, volvé, pero volvé con 2 testigos. Y si podés hacer el gasto, lleva un escribano. Porque yo digo, no, fui, tengo que probar los requisitos que hacen a la procedencia del pago por consignación. Porque si yo digo, no, directamente, y si yo no lo pruebo, y bueno, es un procedimiento contencioso, bilateral, contradictorio, le van a dar traslado al acreedor, y si yo no probé su reticencia, su ausencia, su mala voluntad, bla, 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 el acreedor me va a decir, pero ¿por qué me demandaste? Si yo, no sé, habría salido en ese momento, pero si yo no lo intimé, no dejé constancia de las veces que fui, no lo puedo probar, esa reticencia, y el acreedor va a decir, no, pero está bien, el juez me va a decir, bueno, el pago procede, el acreedor retira, pero usted no probó que era necesario el juicio por consignación, y de alguna manera, como no está aprobado, usted ha provocado un dispendio jurisdiccional y el deudor va a tener que cargar con las costas. Dice, hay que probar, si yo digo, el acreedor está en mora, el acreedor no se presenta a recibir la obligación de dar, necesito que el acreedor esté presente para recibir la cosa. Después, en las otras obligaciones, dar cosas inciertas, si la elección le correspondía al acreedor, y el acreedor, cuando se acordó que él hiciera la elección y no la hace, bueno, eso lo coloca en situación de mora. Todo esto que digo lo tengo que probar. Es clásico ya, cuando, desde luego, que si se debe una suma de dinero, y a veces se postergan los tiempos, y por ahí, y si hay una mora automática, me retrasé, puedo ir a pagar por consignación, aunque por ahí, digamos, por mora automática estoy en mora. Sí, claro que puedo, porque a la mora le dicen posibilidad de cumplimiento tardío. Es la posibilidad que se debe la obligación principal y se deben los accesorios también. Entonces yo puedo purgar la mora y puedo cancelar mi obligación, pero tengo que decir, bueno, pongo tanto de capital y tanto de intereses. Porque si yo pongo solamente el capital, me arriesgo a que el acreedor me impugne el depósito y diga, no, este pago no es completo. El ofrecimiento de pago tiene que ser real, íntegro y efectivo. Pizarro distingue, porque él lo trata en otra parte, distingue la mora del acreedor del pago por consignación. Desde luego que son situaciones diferentes. Yo estimo que el pago por consignación, como dije al inicio, es una herramienta, es un instrumento para que el deudor pueda cumplir su derecho a pagar. Bien. Una de las situaciones que habilitan este procedimiento es la mora del acreedor. Se configura, esto está en el 880, creo, ¿no? 886. El segundo párrafo es mora del acreedor. El acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago, de acuerdo con el 867, que son los requisitos de validez del pago, y se rehúsa injustificadamente a recibirlo. Toda esta rehusar injustificadamente a recibir el pago configura la mora del acreedor, que no se identifica con todas las situaciones que habilitan el pago por consignación, pero es sin duda una de las situaciones más numerosas, más importantes. Bueno, dice, los modos de realizar la consignación en la obligación de dar dinero, el 906, inciso A, en la obligación de dar dinero, el mecanismo acá, cuando Pizarro trata esto,
Lo que va a hablar es que hay que hacer un depósito en el banco oficial del fuero en el cual yo voy a litigar, acá en Provincia de Buenos Aires, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en la Justicia Nacional, en el Banco de la Nación, en Córdoba, como el Pizarro es cordobés, en el Banco de la Provincia de Córdoba. Yo voy y deposito, y el depósito hace esta disquisición Pizarro. Yo deposito, yo digo que, miren la fecha de ese juicio que recién les leía, depositamos, se debían 5.000 pesos, era el año 1996. Bueno, entonces, esto involucra, cuando yo deposito, involucra un contrato de depósito entre el Solvers y el banco, pero son estas cuentas especiales que son cuentas, yo le doy al banco, pero el que va a poder disponer de esos fondos de ahí en adelante, en definitiva, va a ser el juez, porque deposito para los autos caratulados. Para los autos caratulados, Fernández con Gómez, sobre pago por consignación. Agarro la boleta y hago la demanda. Una demanda sumaria, un juicio sumario, contencioso, bilateral. Se interpone la demanda y si se trata en cambio de, vamos a ver, el 906, si se trata en cambio de una obligación de dar cosas inciertas, cuya elección puede ser diferida al deudor, acá lo que va a ser el caso que el que no eligió fue el acreedor, debiendo elegir, no eligió. Entonces el trámite no va a ser, no hay ningún dinero que depositar, sino que es otra lo que tiene que hacer el acreedor. Se lo va a intimar al acreedor a que elija, bajo percibimiento de que si no elige en 5 días, lo va a hacer el deudor la elección. Te dije 906. El pago por consignación se rige por lo siguiente, dice y repite Pizarro, que acá se aplican muchas disposiciones del pago, en cualquier cuestión. La prestación consiste, si se da una cosa indeterminada, elección del acreedor, y este es moroso en practicar la elección, una vez vencido el término del emplazamiento judicial hecho al acreedor, el juez autoriza al deudor a hacer él la elección. Y después está en el Código de Vélez estaba prevista la consignación de un cuerpo cierto. Acá dice, como tiene otro estilo el Código Civil y Comercial, se puede consignar la obligación de entregar una cosa cierta y determinada. No está regulada, pero decididamente se va a aplicar, digamos, va a haber el deudor que tiene que entregar un cuerpo cierto y determinado. Explica esto, que tiene que entregar el auto, que tiene que entregar el inmueble, y el acreedor no se presenta, no lo encuentra. Entonces, acá lo que va a pasar es que a partir de que el deudor inicia el pago por consignación para entregar este cuerpo cierto que debe, eso dice de una desposesión jurídica. Si bien el deudor va a detentar la cosa, ya va a haber porque la entrega, hay una, formalmente con el pago por consignación está dando en pago eso, o sea que ya está asumiendo que es en un mero depositario de la cosa. Él la va, digamos, se lo va a intimar a que la reciba, desde luego. Pero acá hay una transformación de en qué concepto la cosa que se tenía que dar. Él dice, Pizarro habla de una desposesión jurídica. Cuando yo digo, acá vengo a entregar la bicicleta que tengo que entregar y que no me reciben. La bicicleta está acá, está en mi garage, bla, 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 bla. Pero yo, al pago por consignación, quiere decir que yo quiero pagar y me quiero desprender del dominio de la bicicleta. Bueno. Acá sí aborda otra situación también, que cuando se trata de cosas perecederas, cosas que necesitan una costosa conservación. Acá la solución que da la ley es
a ver, acá está, dice, o que es muy costosa, o es mercadería, son cosas de alimentos, dice, el juez puede autorizar la venta en subasta de las cosas. Porque sería agravar la situación del deudor que quiere entregar la mercadería, ponerle a cargo de él que pague una cámara frigorífica para que no se pudra la comida. Digamos, no, eso no, cuando siendo en realidad que esta situación llegó por culpa del acreedor. Entonces el juez puede ordenar que se vendan en subasta las cosas y el precio se deposite en el expediente y el acreedor retire el precio de la subasta. Dice, también le conviene al acreedor, porque si no también el acreedor de alguna manera va a tener que el día de mañana poner plata para pagar los gastos de conservación de la cosa. Entonces directamente se opta por sacar a subasta, por pedirle al juez que se subasten estos bienes perecederos. Respecto de los efectos del pago por consignación, a ver, un segundito que veo si no me falta algo que anoté acá. La falta del... ¿Es necesario animus solvendi? Sí, es necesario el animus solvendi. Claro, que esto es para pagar. Pero esto tiene un matiz cuando tenemos que ver si paga el deudor o paga un tercero. Porque el tercero que paga, en realidad, su pago no es porque él deba algo al acreedor. Él paga para evitar un perjuicio en su patrimonio. No. Y bueno, de esa manera sí, se desinteresa al acreedor. El acreedor, en estos casos, que no importa la persona del deudor, ¿no? El dinero no tiene nombre. Que le pague el deudor o que le pague el tercero al acreedor, encantado que venga cualquiera a pagarle, pero el pago hecho por el tercero en realidad no extingue totalmente la obligación respecto del deudor, que ahora va a tener un nuevo acreedor, porque el tercero interesado que paga se subroga, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo vieron, con mandato, con asentimiento del deudor, con ignorancia del deudor, en contra de la voluntad del deudor, pero ese pago que lo va a liberar al deudor, digamos, no es lo mismo que si pagara al deudor. Acá, este pago por consignación, hecho por el tercero, digamos, va a tener los mismos efectos que el pago, no va a tener los mismos efectos que si pagara el deudor. Porque el tercero que paga la deuda de otro, se subrogan los derechos del acreedor en contra del deudor. ¿Ok? Hace falta, obviamente, pero para el deudor sí se le va a pedir el animus solvendi. Y otra cosa que tenía por acá, y dice, el hecho que el crédito sea ilíquido, ¿qué quiere decir un crédito ilíquido? Les voy a decir la definición de Vélez Arfiel, que nunca más me lo olvidé. Crédito líquido es aquella de obligación cuya existencia es cierta y la cantidad determinada. Eso es líquido. Está en la nota al 813 del Código Civil de Vélez. Cuando habla de créditos líquidos en la compensación. ¿813, profesor? 819. La nota al 819 del Código de Vélez. Se llama deuda líquida aquella cuya existencia es cierta y cuya cantidad se encuentra determinada. Esa es la definición. Con eso no pueden tener problemas. Puede haber el hecho que la deuda sea ilíquida, que falte realizar alguna operación aritmética o una liquidación para establecer su monto final, eso no impide consignar judicialmente. Eso no lo impide la consignación. Después, en todo caso, si el acreedor realiza una liquidación o dice, no, me debes también, esto, y el acreedor le integra lo que falta,
el pago por consignación va a ser declarado válido. La cosa, bueno, acá no pueden. Acá tenemos que ver el tema de los efectos del pago por consignación. Dice, la consignación no impugnada por el acreedor y no impugnada o aceptada por el acreedor o declarada válida por el juez, surte efectos del verdadero pago. En este caso, cuando es aceptada por el acreedor y declarada válida en la sentencia, los efectos surten efectos de pago válido desde la fecha de notificación de la demanda. Situación 1. Estamos en el 907. Repito. El pago, la consignación no impugnada y declarada válida en la sentencia surte los efectos desde la notificación de la demanda. Fue un juicio de pago, una demanda bien hecha, que se probó los requisitos de procedibilidad del pago por consignación, se probó la falta de colaboración del deudor, se probó alguna circunstancia que estaba ausente, que era un incapaz sin representante. En ese caso, o el acreedor no contestó la demanda, con lo cual se tienen por aceptados, admitidos, los hechos lícitos invocados en la demanda. Porque cuando uno contesta una demanda, tiene la obligación de consentir o impugnar todo lo que se dice en la demanda. 354 del Código de Procedimientos. El acreedor puede guardar silencio, puede no decir nada, pero decididamente no lo va a poder hacer más adelante. Si tiene que atacar el procedimiento mismo de la consignación, y si es una suma de dinero, por ejemplo, decir, bueno, son como dos aspectos. Si es viable, yo atacaría cuando yo recibo esa demanda, tengo que ver si están acreditados los requisitos de procedencia del pago por consignación. Punto 1. Y punto 2, si lo consignado respeta los requisitos de validez del pago. Porque ya eso que les dije al inicio, puede ser que no esté probado que el acreedor no le quería recibir el pago. No está probado. Entonces el acreedor se presenta y dice, yo jamás me negué a recibir el pago. Sí que retiro el dinero, pero no está acreditado que yo no colaboré, no me presenté a elegir, no me presenté a recibir la cosa, o no estaba en mi casa cuando me fueron a pagar. ¿De dónde surge la demanda que yo haya entorpecido el derecho a pagar del deudor? ¿Qué pretende el deudor con esto? Entonces yo digo, no, si el dinero me lo llevo, pero rechazo el procedimiento de la vía de pago por consignación. En esos casos va a surtir su verdadero... acá va a ser un poco diferente, porque si lo va a resolver el juez en sentencia definitiva porque hubo impugnación del acreedor, subsanada por ahí por el deudor o no, surte sus efectos desde la notificación de la sentencia. Son dos momentos que responden a diferentes supuestos. Vamos a leer. La consignación no impugnada por el acreedor o declarada válida extingue la deuda desde el día que se notifica la demanda. Si la consignación fue defectuosa y el deudor subsana a posteriori, el efecto de pago se va a hacer a partir de la notificación de la sentencia que lo admite. Pero, dice, a todo evento, digamos, dice, ¿qué más efectos? Bueno, los efectos del pago que ya sabemos. ¿Cuáles son los efectos del pago? La liberación del deudor, la satisfacción del interés del acreedor, la extinción de la obligación. Si era una deuda dineraria, va a dejar de generar intereses. Y Pizarro insiste sobre esto, tener en cuenta que si la demanda prospera, la sentencia dice, el
procede el pago por consignación, los pagos fueron válidos. Bueno, a partir de la fecha que se declare la validez de esos pagos, ya en la sentencia o al notificar la demanda, se suspende el curso de los intereses. Ese dinero, ya a partir de ese momento, es del acreedor, dejó de ser del deudor. Suspende los intereses y, como ya se opera la transferencia de los riesgos al acreedor, que es el dueño ahora sí de la prestación, los riesgos son a cargo del acreedor. A partir de, bueno, acá repite, ¿a partir de cuándo surten los efectos? Bueno, ya lo dijimos, estas dos situaciones que describe el 907. El deudor debe expedirse, insiste. Su silencio, respuestas evasivas equivalen a conformidad. Con todo, y siguiendo, pero el acreedor puede hacer observaciones, ¿verdad? Sí, claro que puede hacer observaciones, puede decir, el pago no es idéntico, no es íntegro, ¿por qué? Y vuelve a pago. ¿Por qué? Porque el acreedor no está obligado a aceptar pagos parciales. Es decir, no, este pago no es íntegro, su señoría, faltan intereses. O la entrega del cuerpo cierto y determinado era un auto, pero me lo entregó sin ruedas, por ejemplo. Impugnar como si era impugnar cualquier pago fuera del expediente. Y sí, desde luego lo puede hacer. En definitiva, puede hasta hacer un retiro parcial y sobre la discrepancia, sobre el pago, lo va a resolver el juez en sentencia definitiva. Con todo, ¿se puede desistir y dejar sin efecto el juicio de pago por consignación? ¿Podría hacer el deudor retirar el depósito? Sí, puede. 909. El deudor puede desistir del juicio y retirar el depósito antes de que sea aceptado por el acreedor o declarado válido el pago, con lo cual ya esos valores son del acreedor. Hasta ese momento puede retirarlo. Después no lo puede retirar porque ya no es de él, no es del solvens lo que entregó. El acreedor aceptó el pago o el juez lo aceptó el pago, en cuyo caso el deudor ya no tiene la posibilidad de disponer de eso. Sí, con posterioridad, dice, con posterioridad a estos dos momentos de aceptación del pago o de la sentencia. ¿Podría el deudor, insiste, ¿no? Insiste en retirar el dinero? ¿Podría? Sí, pero necesita la conformidad del acreedor. A ver. El acreedor, después de ese momento, en principio no lo puede hacer. Salvo, ahora es siempre el 909, salvo que el acreedor consienta que el deudor lo retira. Pero eso al acreedor le va a traer como consecuencia que él no pueda ya en lo sucesivo accionar contra fiadores y garantes del deudor. Porque le van a decir, vos le permitiste al deudor retirar el dinero, estos convenios entre acreedor y deudor liberan a los fiadores. Vos le van a decir los fiadores o garantes al acreedor, cuando quiera demandarlos a ellos también, porque no cobró el deudor, permitió que el deudor se llevara el dinero. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Dice, inicia, por ejemplo, le reclama el pago del dinero al fiador, y el fiador le va a decir, pero si vos le permitiste al deudor que se llevara los valores, ahora no me podés venir a cobrar a mí. Hay un artículo en fianza, en el contrato de fianza, que dice esto, que los acuerdos entre acreedor y deudor que obsten al pago, entre acreedor y deudor, liberan a los fiadores. ¿Se entiende? Porque el fiador es un accesorio. El fiador hace un contrato con el acreedor, en virtud del cual, si el deudor no paga, paga él. Entonces, no es justo, es abusivo que el acreedor permita que el deudor que le ha ofrecido, le ha depositado, no sé qué arreglo hicieron acreedor y deudor,
y se lleva la plata. Habiendo sentencia que declara válido el pago y habiendo el acreedor en principio aceptado el depósito. Pero lo que dice Pizarro, bueno, estas son cuestiones privadas, de derecho privado, que no está involucrado el orden público, y en la medida, el juez evaluará cómo distribuye las costas cuando sucede esto, pero lo pueden hacer, lo pueden hacer. Pero esto no va a perjudicar a terceros, a fiadores y garantes. Porque dice, el deudor sigue siendo el dueño de la prestación, hasta que el acreedor la acepte o la sentencia lo declare válido. Y dice, ¿y qué pasa cuando el deudor retira los valores? Y bueno, dice Pizarro, no hablemos de que renace la obligación. La obligación nunca se murió, se estaban tratando de pagar. Renacer no, dice. Subsiste. La obligación, como el deudor retiró el dinero, retiró los valores, la obligación subsiste. Todavía está impaga. Dice, pero subsiste, sí, tiene que... el deudor retiró el dinero, bien, pues lo va a seguir debiendo, correcto, pero hay unos efectos que van a subsistir. Tiene que pensar en esto el deudor cuando va a hacer esto. Va a subsistir el reconocimiento de la obligación, que es uno de los efectos más importantes del pago, porque él cuando no puede volver de alguna manera en contra de sus propios actos. Primero, quiero pagar, hago un juicio, pongo en funcionamiento todo, doy en pago, decimos, doy en pago, tomá, señor juez, yo le quiero pagar a fulano. Y después, un cambio de idea. El pago tiene efecto recognoscitivo y no se borra esto porque el deudor retire el dinero. Esto no se borra. Tampoco el reconocimiento, por ejemplo, el reconocimiento, y hay otra cosa que provoca el reconocimiento. El reconocimiento de una obligación interrumpe el curso de la prescripción. Tiene efecto interruptivo. Cuando el deudor dice debo, reconozco que debo, ¿y cómo reconozco que debo? Cuando voy y pago. Más reconocimiento que ese, más claro. Interrumpí la prescripción y reconocí la obligación y por ende interrumpí la prescripción. Eso perjudica al acreedor. Beneficia al acreedor, porque se vuelve a contar el plazo de prescripción. Bueno, a ver, consignación aceptada por el acreedor. La consignación aceptada por el acreedor o declarada válida torna irreversible y definitiva la extinción de la obligación. Y hay una traslación, voy a repetir esto, de los bienes del deudor que ofreció el pago, ahora es del acreedor. Hay que ver, por ejemplo, si se embargó el crédito. El crédito puede ser embargado por el deudor, o por el acreedor, o por acreedores del deudor o acreedores del acreedor. Si el deudor embarga el crédito, embargo es indisponibilidad, congelamiento. Cuando yo embargo un bien, no se puede disponer, está trabado, inmovilizado. No se puede. Entonces, si el que embargó el crédito, en principio ya no puede, si el deudor embarga el crédito, no lo va a poder retirar. Si el acreedor pidió el embargo, es porque, dice, el acreedor de alguna manera se aferra, va a decir, no, el pago por consignación está mal planteado, no es procedente, señor juez. Esta demanda debe ser rechazada. Y a todo evento pido embargo sobre el crédito consignado. Entonces, si la sentencia admite el pago, o sea que el acreedor va a perder el juicio,
de alguna manera los bienes, y el embargo no va a tener virtualidad, dice Pizarro, porque los bienes ya son de él. No se puede embargar bienes propios, no vienen del deudor. El embargo sí. En cambio, si la sentencia dice que el pago no es válido, o sea que los bienes van a seguir en el patrimonio del deudor, ahí sí el embargo realizado por el acreedor va a imposibilitar que el deudor retire los fondos. O sea, el acreedor que se va a oponer a la consignación debe pedir, puede pedir, le conviene pedir el embargo de los fondos depositados por el deudor. ¿Para qué? Porque si la sentencia le rechaza el pago, esos bienes van a seguir en el patrimonio del deudor y yo de esa manera, yo acreedora, de esa manera impido que el deudor los retire. Influencia, voy a tomar un vasito de agua. Ustedes también se toman un mate, un vasito de agua. Puede ser que yo, deudora, solvens, por ahí yo inicio pago por consignación, pero el acreedor en otro proceso me demandó a mí, porque era un contrato con prestaciones a cargo de la... En un proceso, acá hay que ver que dice convivencia del pago por consignación con otros procesos. Si es un proceso ordinario o sumario, ¿no? Me ha demandado, dice, por cumplimiento, y bueno, de contrato, él pretende que yo no cumplí, yo pretendo que él no colabora para que yo pague. Entonces, estas dos, se va a interponer, yo puedo interponer procesalmente lo que se llama excepción de litispendencia, que hay cierta identidad entre el objeto peticionado, la causa y los sujetos. Si el señor juez, acá estos dos procesos tienen cierta identidad, por ejemplo, la causa, es el mismo contrato que se está debatiendo, su cumplimiento o incumplimiento. Entonces, por un principio, para evitar sentencias contradictorias, por un principio de seguridad jurídica, se acumulan los procesos, esto está en el 100, y se acumula al proceso que previno. Todo vocabulario jurídico que lo tienen que incorporar. Che, ¿quién va a entender en este juicio? Hay dos juicios. ¿A cuál va a ir? A diferentes juzgados. ¿A cuál va a ir? Al que previno. ¿Qué quiere decir que previno? El que demandó primero. 189 del Código de Procedimientos Civil y Comercial. Esto lo tienen que incorporar ya para siempre. Che, ¿qué juez está entendiendo? El que previno. O sea, el que primero se inició. Hay y la excepción de litispendencia está en el artículo 354, son las excepciones que están previstas en el Código de Procedimientos Civil y Comercial. Se van a tramitar acumuladas, por ahí pero también, si es ciertamente complejo el tema, pueden estar las dos en el mismo juzgado, pero tramitando separadamente. O pueden tramitar conjuntamente, esto lo decide el juez, un poco también a la petición de las partes y lo que el juez considere por economía procesal. Más complejo es cuando a mí el acreedor me demanda por una vía ejecutiva, por un proceso ejecutivo, ¿viste? Que es otro mundo. En el proceso ejecutivo no hay traslado de la demanda, solamente se abre a prueba las excepciones en algunos casos. El proceso ejecutivo no se discute las causas, es un procedimiento mucho más acotado, ¿no? Entonces, a mí me demanda, el acreedor me demanda para cobrarme y yo considero que él no colaboró conmigo para que yo pueda pagar y lo estoy por demandar por consignación, o inicié el juicio de pago por consignación.
Yo puedo decir en el juicio ejecutivo, señor juez, opongo excepción de pago, que es la clásica o la power, digamos, en el proceso ejecutivo. Me demandan que pague y yo digo, no, excepción de pago, pum, y presento un recibo. Señor, me está reclamando algo que pagué. Yo puedo excepcionar diciendo, no, yo lo que me piden, yo lo estoy reclamando que me acepten el pago en un juicio de pago por consignación, que no es ejecutivo, además, obviamente. ¿Puedo hacer eso? No, hasta que no tenga sentencia que declara válido el pago o que el acreedor acepte el pago, no puedo invocar unilateralmente eso como excepción de pago en un proceso ejecutivo. Salvo, dice Pizarro, que haya una evidente identidad o que, entre lo que me reclaman en el juicio ejecutivo y lo que yo estoy consignando. Me reclaman en un juicio ejecutivo un cheque, un pagaré por 5.628 pesos. Y yo inicié un juicio por 5.862 pesos. Y haciendo referencia a la misma causa. En el juicio de desalojo, diferente, me van a disculpar un segundito. Hoy es un día especial porque, ya estoy por terminar, porque es mi cumpleaños. Entonces ese pequeño ruido es mi hija. Pero le voy a decir que en unos minutos que seguimos. Y disculpen. Ahí estamos. Si, por ejemplo, otra situación similar que se puede dar, el juicio de desalojo por falta de pago. El juicio de desalojo es un juicio en procedimiento especial, también es un procedimiento sumario, no ejecutivo. Dice, y yo, por otro lado, que conflicto con el locador y yo digo que el locador no me quiere recibir el pago. Entonces voy a hacer un juicio por consignación. Dice, puede ser hecha, debe ser hecha el pago por consignación antes de que me notifiquen. Para que valga mi juicio pago por consignación, tiene que ser antes que me notifiquen el juicio de desalojo. Antes que me notifiquen el juicio de desalojo. Bueno. Para terminar el tema de las costas del juicio, rige el artículo 68, 69 y 71 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. El 68 fija la regla general. La regla, muchas gracias Marco, Lucio, el principio objetivo de la derrota. El que pierde el juicio paga las costas. Regla general, pero reconoce excepciones cuando, para distribuir diferente la carga de las costas, salvo que sean cuestiones dudosas de derecho, o que el juez evalúe los éxitos y vencimientos recíprocos de las partes en la tramitación del juicio. Que considere, por ahí, como hay, el deudor depositó un poco de menos, lo que mereció la objeción del acreedor que dice, no, el pago no es completo. Ahí perdió el deudor. Pero el deudor de buena fe también, que decir que faltan 3.500 pesos, bueno, acá está, pum. Al otro día de notificado, deposita los 3.500 pesos. Eso puede hacer decir al juez, bueno, el pago es válido. El pago reúne las condiciones para ser tenido por válido, irrevocable, definitivo. Le voy a poner pero voy a poner, por ejemplo, si puede el juez decir porcentajes, vamos a decir, si no era mucho porcentaje lo que faltaba, tomar ese porcentaje y aplicarlo. Bueno, el deudor prospera todo, pero el deudor
va a pagar el 40% de las costas y el otro 60% las va a pagar el acreedor, o a la inversa, o cuando dije los porcentajes, digo, bueno, por ahí faltaba un 10%, un 20% en conceptos de intereses o alguna, y trasladar eso que faltaba a la imposición de costas, por ejemplo, cuando hubo vencimientos y éxitos recíprocos entre las partes en el juicio. O que sea que admiten que se distribuya la carga de las costas en forma diferente. Voy a terminar leyéndoles algunos párrafos de este juicio que gané, y sobre todo me estaba acordando, este juicio prosperó. Yo era un tercero el que pagaba. Mi cliente era un tercero que había comprado una casa y había asumido el pago de las 2 hipotecas, que las pagó sobre la sentencia, la pericia, porque el banco no le daba. Mi cliente pagó un contador para que el contador le diga bien cuánto debía. Miren si tenía voluntad de pago mi cliente. Entonces, pero el juez de primera instancia me lo rechaza. Horrible. Y yo no tengo la sentencia de primera instancia, pero tengo la expresión de agravios. El juez de primera instancia me rechazó el juicio de pago por consignación porque dice que el deudor originario estaba en mora. Espérate. Si yo tomó un tercero interesado el que paga. No eran codeudores solidarios que la mora le trae, se expande sus efectos y genera intereses. Nada que ver. Acá, ¿cómo se hacen los agravios? Digo yo, le digo a la Cámara de Apelaciones que quiero que revoque esa sentencia, porque me agravio que se rechace la demanda porque el deudor originario no estaba en mora, soslayando que el pago aquí intentado es de un tercero interesado, señor juez, no del deudor originario. Y más teniendo en cuenta también lo que surgía de la pericia contable, que el banco se había excedido en los intereses permitidos. Me agravio que la CUO no haya ponderado el saber de la experta, que hace un cuadro lo más claro que puso porque el banco tampoco le quiso dar información a la perito. La perito fue al banco y pidió los legajos, perito judicial. Me das el legajo de tal cuenta corriente, tuturo, pupú, pupú, o le dieron, a ver, porque no le dieron toda la documentación. También me agravié de que confusamente diga la sentencia, esto es inaudito, que mi pago por consignación no prosperaba porque el deudor originario estaba en mora. Se produjo el 20 de abril, miren la fecha, en 1996. La señorita que acaba de entrar tenía 1 año cuando yo hice esta demanda. Agravia que no tenga en cuenta que todo esto fue llevado al actor, bueno, que mandamos la carta documento que les leí. Agravia que no se avienta que si hay mora de alguien en auto es la mora de la demandada que nunca le dio al tercero interesado la información adecuada para pagar válidamente. Nunca acercó al proceso la documental el juez le pedía documentación y no la acercaban al proceso. Todo local obviamente fue interpretado en contra del banco. Dice que mi cliente no manifestó voluntad de pago. La último párrafo, cuando yo intimo, le puse, le comunico que en caso de no tener respuesta favorable procederé a consignar judicialmente toda vez que intención y voluntad de mi parte cancelar definitivamente ambos préstamos y liberar el inmueble adquirido. La Cámara de Apelaciones revocó esa sentencia. Por culpa del banco, mi cliente pagó de más. Cosa que puedo generar otro juicio. Divino, pero la gente quiere soluciones, no quiere juicio. A ver, por ejemplo, alguna. Los doctrinarios Casó, Trigo Represas
Salvat, según están de acuerdo sobre el artículo que la ley se ha otorgado en la hipótesis de un tercer adquirente de inmueble grabado con hipoteca. El tercer adquirente puede o bien recibir el inmueble tal cual está, reteniendo en su poder la parte del precio necesaria para cancelar la hipoteca, o bien hacer la consignación de su importe y pedir su cancelación. El dictamen explica, ahora bien, siendo uno de los requisitos primordiales para que proceda la acción de pago por consignación, la negativa del acreedor a recibir el pago, ha resuelto la doctrina que se equipara dicha negativa infundada a cualquier proceder de este que implique reclamos o exigencias que estén al margen de lo debido. Está en negrita todo esto. O que puedan perturbar lo correspondiente liberación del deudor. Caso Trigo Represas. No habiéndose desconocido la venta del inmueble grabado, habiéndose reconocido la remisión de la carta documento, quedando acreditado que el señor Rodolfo, mi cliente, era el que efectuaba los pagos, atento que él es el que tiene la tenencia de los tickets de depósito en el banco. Se destaca la actitud reticente de la entidad bancaria, que ni siquiera contestó la carta documento que le remitiéramos. Esta falta ostensible de colaboración frente a la postura del actor tornó inevitable el procedimiento, la promoción de la acción. Yo probé los requisitos de procedibilidad del pago por consignación. Pero bueno, la abogacía es como la vida también, tuve una sentencia desfavorable de primera instancia. Pero eso nos debe motivar para volver y hacer una linda expresión de agravios y lograr la revocación de esa sentencia. Ya dentro del escenario litigioso, dice la Cámara, la señalada falta de colaboración del banco contraría claramente, además, la doctrina de las cargas probatorias dinámicas. Miren qué interesante esto. En tanto era la accionada la que estaba en mejores condiciones, la accionada, el banco, era la que estaba en mejores condiciones de aportar los elementos necesarios para determinar el monto real adeudado. Acá no se sabía cuánto se debía. Tasa de interés, número de cuotas, en fin, todo cuanto hubiera permitido evitar el conflicto o, en su caso, zanjar el mismo, como le reclamara infructuosamente el actor. La acción devino inevitable, ya que el actor del banco perturbó la correspondiente liberación del ahora deudor. Bueno, no es deudor, ya tercero, Sol. Y le dice al banco, conforme dice el Código Civil, el de Vélez, en el 902, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. Esto hoy estaría encuadrado en la Ley de Defensa del Consumidor, porque el banco es un proveedor profesional de servicios bancarios, etc. Y tiene eso, le agrava de alguna manera su responsabilidad. Bueno, vamos a... Espero que, gracias por la atención que me dieron, gracias por las felicitaciones. Seguimos, lean imputación de pago, léanlo. No es difícil. Imputación por el deudor, por el acreedor y por la ley. Ya les di el concepto de la nota del 819 de Vélez Sarsfield. Y el martes, si tienen alguna dificultad o alguna cuestión, la hablamos. No es un tema complejo si se aborda bien concentrados. Les agradezco mucho. Que tengan buenas tardes. Gracias, doctora. El cumple. Gracias. Gracias. Doctora. Adiós. Hasta luego.